y económico en la República Argentina es lo que ocurrió esta tarde en el Congreso de la Nación después de las 7 de la tarde. Súbitamente, el representante de la bancada oficialista solicitó el pase a comisiones de lo que se debatía y lo que se conoce como la ley base o la ley ómnibus, al entender que no estaban dadas las condiciones y al acusar de no haber respetado los acuerdos a algunos gobernadores. ¿De qué hablamos, Ricardo? Hablamos concretamente de que se fueron rompiendo de a poco los acuerdos durante el cuarto intermedio, esto a raíz de la posición que tomaron los gobernadores de provincias, de Juntos por el Cambio en particular, sobre algunas de las decisiones que había tomado el gobierno de Milei en el marco del proyecto de la ley ómnibus. A ver, para que tengan en cuenta algo, esta situación es un traspié duro para el oficialismo, para el gobierno, desde el punto de vista legislativo. Es la primera vez en la historia que ocurre en la Cámara de Diputados y en el Congreso de la Nación en particular, que una ley que se votó en general de manera afirmativa o con la mayoría en realidad, tenga que volver a comisiones. Esto no ha ocurrido nunca, Fernando. Es un hecho muy particular que se da justamente en esta situación tan desprolija que hubo. Algunos del sector dialoguistas, como el sector de Pichetto, por ejemplo, dicen lo que pasa es que hubo impericia, hubo prácticamente improvisación por parte del oficialismo a la hora de llevar adelante el tratamiento de esta ley en particular. Esta ley empezó a caerse concretamente a partir del cuarto intermedio. La sesión venía hasta el momento con características normales, hasta que empezaron a hablar del capítulo vinculado a las delegaciones y las privatizaciones. La delegación de poderes... al Poder Ejecutivo por parte del Congreso de la Nación para resolver algunas cuestiones durante la gestión, ¿no? Sin pasar por el Congreso, y al sector de la gran discusión de cuántas y cuáles empresas a privatizar o no. Claro, el tema principal fue el tema de las privatizaciones. ¿Por qué digo esto? Porque lo que propuso, acordate bien, cuando se trataba en general el proyecto, la oposición dialoguista y también la oposición dura, en este caso el Frente de Unión por la Patria, como así también de la izquierda, propusieron que se creara una comisión bicameral para tratar justamente cada una de las privatizaciones que quería llevar adelante el Ejecutivo y que debían tener sí o sí una aprobación en dictamen por esta comisión bilateral y luego en el recinto. Evidentemente que esto no quiso ser aparentemente negociado por el oficialismo y ya trabó la discusión en el marco de este momento. El cuarto intermedio que se produjo fue a pedido concretamente de Miguel Ángel Pichetto. Él fue el que trató de poner paños fríos en algún momento, un hombre que conoce las lides políticas desde hace años, que está muy vinculado al Congreso de la Nación desde prácticamente 1983 y que indudablemente él observó que la sesión corría serio peligro de caerse. Entonces, lo que solicitó allí fue un cuarto intermedio, entendiendo que se necesitaba dialogar con el oficialismo para ver si ellos bajaban en alguna medida sus decibeles y también sus intenciones de avanzar con la ley a como fuere. Ese cuarto intermedio produjo luego que el presidente de la Cámara llamara, y sobre todo al jefe del bloque oficialista, al diputado Sago, para que hagan una reunión en la presidencia de la Cámara. Allí se reunieron en el despacho de Menem los integrantes del PRO, de Hacemos y de la Unión Cívica Radical, que se podría decir son los bloques dialoguistas. No participaron Unión por la Patria ni la izquierda porque no fueron invitados. El problema además ellos se oponen a la ley. Correcto, esto está claro. Correcto. El problema del oficialismo lo tenía con quienes se habían dividido en los votos y esto le generaba un problema mayor. En el momento en que empiezan a hablar, en ese cuarto intermedio que duró bastante, allí se dio cuenta el oficialismo que lamentablemente no iba a contar con los votos suficientes para aprobar la ley. Y ante esta situación volvieron al recinto y allí es donde el jefe del bloque de La Libertad Avanza, que recordemos es un grupo de 38 diputados, es decir, es la tercera minoría dentro de la Cámara de Diputados, este es un dato importante a tener en cuenta, es decir, uno recuerda si no cuando negocia con los otros bloques, indudablemente no accede
al número para la aprobación. Claro, vos recordás, Fernando, vale hacer aquí un breve paréntesis, cuando Carlos Menem decide llevar adelante las privatizaciones, una transformación del Estado, allá por 1989, ¿te acordás? Sí. Bueno, a partir de allí, una vez que llega todo esto en los años 90 a la Cámara de Diputados, Menem contaba en ese momento con una mayoría. La primera minoría era el oficialismo y por lo tanto tenía los votos suficientes como para avanzar en el tratamiento. Aquí la Libertad Avanza nunca tuvo los votos asegurados. Y esto evidentemente que le generó un problema. No sé si tenemos el momento en que el diputado del oficialismo, el jefe del bloque de la Libertad Avanza, justamente vuelve al recinto, se reinicia la sesión y allí pide concretamente que el proyecto vuelva a comisiones, es decir, a foja cero, como si nunca se hubiese tratado en el Congreso. Afirmativo. Carolina Píparo. Tiene la palabra para una moción de orden el diputado Oscar Sago. Sí, presidente. Solicito pedir una moción del artículo 127, inciso 8, para que el asunto vuelva a comisión. Lo sometemos a consideración. Aprobado. Queda levantada la sesión. Bien, así terminaba la historia. Punto levantó la final. Una ley que ya está aprobada en lo general. Ojo con el reglamento, ¿eh? Hay quienes sostienen que la aprobación sigue vigente, que no se ha caído la ley. Ahora habrá que ver cuál es la actitud del gobierno en la figura del presidente, que fue durísimo, Ricardo. Sí, hay un dato importante, déjame aportarte algo. Claro. El artículo 155, Fernando, del reglamento interno de la Cámara indica que cuando una ley, aunque haya sido aprobada en general o en algunos casos, con algunos artículos en particular, se cae en el marco de una sesión y decide volver a comisiones, automáticamente vuelve a foja cero. Esto dice el artículo 155. Pero en algún momento, concretamente, también se hizo mención a otro de los artículos, el 127, donde justamente el oficialismo allí marca, entre otras cosas, que no puede seguir con la sesión y por lo tanto habrá que ver. Ahora, ¿sabes cuándo se vuelve a tratar? El 1 de marzo, en comisiones. Es decir, en el periodo de ordinarias. Sesiones ordinarias. Con lo cual, lo más probable es que el Ejecutivo retire el proyecto, lo lleve nuevamente a Casa Rosada, y allí empiece a analizar nuevas direcciones en el marco concretamente de darle al proyecto una viabilidad y también algún tipo de confianza por parte de los gobernadores a quien Milei los acusó directamente. Déjame sumarlo, Milei. Vamos rápido, por favor, con el tuit. Así avanzamos en esta historia, porque mirá lo que dice: la casta contra el pueblo. La casta se puso en contra del cambio que los argentinos votamos en las urnas. Sabemos que no va a ser fácil cambiar un sistema donde los políticos se hicieron ricos a costa de los argentinos. Sigue yendo en contra de los políticos y en contra de los posibles acuerdos que se levantan todos los días a trabajar. Nuestro programa de gobierno fue votado por el 56% de los argentinos y no estamos dispuestos a negociarlo con quienes destruyeron al país. Antes de la Libertad Avanza los trataron de traidores a algunos gobernadores que acordaron con nosotros a las 11 de la mañana y después mandaron a los diputados a hacer otra cosa bien distinta. Sí, totalmente. Además, el bloque oficialista, como el gobierno, acusa directamente a los gobernadores. Los gobernadores salieron hoy con un comunicado. Fíjate también posteo en X, me dabas vuelta porque creo que teníamos ahí el tweet. Cornejo, que hace instantes nada más acaba de postear lo siguiente en la red social X. Dice: no se nos puede responsabilizar a los gobernadores por lo sucedido en diputados. Desde el inicio se buscó garantizar la aprobación de la ley bases. Es momento de avanzar en las discusiones que los argentinos necesitan que saldemos. Pero abajo está el comunicado. Está el comunicado de los gobernadores. Firmado inclusive por Jorge Macri, el jefe de gobierno porteño. Dice: los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio, junto a los diputados nacionales que representan a los ciudadanos de las diferentes provincias que gobernamos, acompañamos el paquete de emergencias y facultades pedidas por el gobierno nacional. Cumplimos el compromiso asumido públicamente de ayudar al gobierno entrante con las herramientas que cree necesarias para hacer las transformaciones que requiere nuestro país. No corresponde entonces que nos responsabilicen ni que nos falten el respeto aduciendo poca vocación de diálogo e incapacidad de nuestra parte, cuando en realidad
trabajamos incansablemente para lograr los consensos necesarios para que se apruebe la ley base. ¿Por qué sale Cornejo? Porque acá lo firma, lo refrenda. Correcto, claro. sí, son los gobernadores de Juntos por el Cambio, los 10 mandatarios que en definitiva salieron a responderle al gobierno y decir, muchachos, nosotros no somos los responsables Claro, de esta claro historia, que ¿no? sí. Julio Cobos, diputado nacional, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Fernández? ¿Cómo anda? Muy bien. Bueno, nosotros acá intentando entender qué es lo que ocurrió esta tarde en diputados. Sí, sí. ¿Cómo Bueno, se explica? A ver, algo que nació mal termina mal. Esta es la realidad. Nosotros hemos hecho un esfuerzo como radicalismo, siendo una fuerza de oposición, haciendo todo lo posible para encauzar esta ley, que es una sumatoria de leyes y que en todo momento le dijimos que era sano haberla enviado desdoblando los temas, ¿no? Que viniera una ley de emergencia, que después viniera una ley, si quiere, para educación, otra para la cultura, otra para el Código Civil. Bueno, pero el gobierno tomó esta decisión de mandar una ley llamada ómnibus, que mezclaba todas las cosas. Entonces, inédita, con la cantidad de artículos, 664, que después se redujeron a 525, que terminaron en 382 y que no se sabía qué iba a pasar con los artículos restantes. Así que, mire, nunca he visto a una fuerza del oficialismo hacer las cosas tan mal para no sacar la ley, y a una oposición insistir tanto en dar soluciones para sacar la ley. La impericia, Cobos, pero, la impericia es del oficialismo. Bueno, impericia y desconocimiento y no escuchar los sanos consejos de quienes tratábamos de corregir esta la última, situación. Julio, estoy muy apretado con los tiempos. ¿La ley está caída definitivamente? Mire, la ley requiere, como está, se cayó y hay un nuevo dictamen. El artículo 79 de la Constitución prevé que una ley votada en general puede delegarse a las comisiones de tratamiento en la votación en particular, con la mayoría absoluta de los miembros presentes. Pero no es lo que planteó el oficialismo, porque yo digo, bueno, en una de esas está planteando esta estrategia de decir, me va a costar mucho sacar la ley con la votación en el recinto, vamos a utilizar el artículo 79 de la Constitución, pero para lo cual lo tiene que expresar y votarse con la mayoría absoluta, que a lo mejor lo hubiera tenido. Y votaron el artículo 127, Julio. Claro, del reglamento. Claro. Del reglamento. Pero bueno, en ese sentido, me parece que la ley ya está caída, y ya está caída por las declaraciones que han hecho desde el ministro del Interior, el presidente... La acusación hacia los gobernadores, tal cual. Bueno, la acusación a los gobernadores, que vale la pena aclarar. A ver, los gobernadores representan un poder, pero lo que tienen que arreglar y acordar es con los legisladores en el recinto. Hay provincias que no son gobernadas por los gobernadores de Juntos por el Cambio. Y hay quienes también, a su vez, tenemos independencia y sano criterio de definir qué es lo que hay que hacer. Es como menospreciar la figura del diputado. Exactamente. Decir, el gobernador, acordé con el gobernador, entonces vos tenés que votar así. Me parece que no entienden que la libertad se garantiza en nuestra Constitución respetando la división de poderes, porque la libertad genera derechos y obligaciones, y los derechos de uno terminan donde empiezan los demás. Y nuestra Constitución prevé mecanismos de contrapeso para garantizar la libertad de los argentinos, pero parece que el oficialismo no entiende y cree que el hecho de haber ganado con el 56%, que no es el reflejo de la representación que tienen las cámaras, porque el oficialismo ganó con el 30%. Lo demás es un tema de balotaje. Entonces hay 38 diputados sobre 259 y 7 senadores, y tienen que entender que tienen que dialogar, que tienen que consensuar, y que no todo lo que ellos quieren se puede llevar a cabo, porque hay otras representaciones que representan a la sociedad, a otros estados provinciales,
Bueno, Está esas claro. cosas me parece que hay que aprender. Gracias, Bueno, Julio. Abrazo grande. un placer. Chao, buenas noches. Gracias, Ricardo. Esta historia...